Bueno, desde el punto de vista de la información política, todo pasa por, en este momento o en estas horas, el viaje del presidente Milei a Francia, fundamentalmente porque va a tener una bilateral con Macron. Hay una crónica, el martes yo lo comentaba aquí mismo en La Nación, de Luisa Corradini, extraordinaria, porque ella cuenta del trabajo realmente que tuvo que hacer el embajador Ian Zielecki para conseguir esta reunión entre Milei y Macron, teniendo en cuenta la enorme cantidad de mandatarios del mundo que van a estar allí, y que tenga esta deferencia es claramente un trabajo importante. No obstante, aparentemente en lo que es la ceremonia inaugural, lo que pidió el gobierno argentino es la presencia del presidente Milei y de Karina Milei. ¿Cómo estás, Luisa? Un gusto escucharlas. Muy bien, gracias. Un poco atareada. Me imagino. Bueno, contanos vos un poquito cómo está recibiendo Francia el presidente Milei. Mira, hoy es por supuesto la calma total. El presidente llegó a eso de las 5 de la tarde y hoy no tenía una actividad oficial. El día tremendo va a ser mañana para todo el mundo, porque su actividad comienza muy temprano, a las 11, como bien decías, tiene que reunirse con el presidente Macron. Seguramente será una bilateral muy corta, porque teniendo en cuenta que París estará paralizado, no habrá metros, no habrá circulación de transportes públicos, las calles están todas cortadas, los puentes sobre el Sena también, es decir, que la circulación es tremenda. Por supuesto, las delegaciones oficiales van a poder circular, pero no con la facilidad que uno imagina. Y el presidente tiene a las 11 la bilateral con Macron y después a las 11:50 tiene que estar en la embajada para reunirse con empresarios, y son 8 kilómetros de distancia, 8 kilómetros que van a tener que hacerlos, por lo menos le van a llevar 20 minutos, o sea que calculen ustedes el tiempo que va a durar 30 esa minutos bilateral. Aproximadamente, creemos. Lo que probablemente menos. O menos. Probablemente menos. Me llamó la atención de tu crónica que vos decías que el protocolo habitual en la inauguración de los Juegos Olímpicos es que vayan las delegaciones, es decir, hay 2 invitaciones por delegación, el presidente o el primer ministro del país y el embajador. Y destacabas que Ian Zielecki había hecho un trabajo muy importante, que es conseguir esta bilateral con Macron. Sin embargo, acá en un protocolo distinto o por un pedido especial del gobierno argentino, a Zielecki lo han corrido y han pedido que estén Milei y Karina Milei, ¿es correcto? Mira, hay mucha controversia en torno a eso, porque a nosotros nos habían dicho eso al principio y después hubo versiones diferentes. Entonces la Nación consultó, nosotros consultamos al Comité Olímpico Argentino, que confirma que los presidentes pueden ir o con sus cónyuges o con un pariente que él escoja. Eso lo escribimos también inmediatamente después, al día siguiente. Nuestra en este nota caso salió, un doble rol, familiar y de funcionaria pública también. Y pero de acuerdo al protocolo entonces, encaja como familiar más que como secretaria general de la presidencia. Bueno, digamos que tiene un doble rol. Entonces, Karina, según fuente del Palacio del Elíseo, Karina Milei va a ir a la inauguración como pariente y va a estar en la bilateral como secretaria general de la presidencia. Perfecto. Ahora, pensando en todo el último chisporroteo que hubo en relación al video de la selección, a lo que fue la respuesta de Villarruel, al clima un poco antiargentino que uno percibió en la silbatina al himno nacional, tanto en el partido de fútbol como en el de rugby. ¿Cómo está esa cuestión? Sé que aparecieron algunos afiches en París contra el presidente Milei. Lo que uno no tiene claro es la proporción, la magnitud de este clima hostil. ¿Vos qué pudiste relevar? Bueno, digamos que ese clima hostil existe nada más que en el mundo deportivo, porque ustedes saben que Francia y Argentina mantienen una tensión visible cuando se trata de fútbol. Con respecto a los carteles, sí, efectivamente han aparecido algunos carteles, pero no es que París está empapelado de carteles contra Milei. La organización que pega esos carteles es una organización que denuncia al gobierno de Milei desde que llegó al poder. Denuncia
la política económica, la política social, su política con las mujeres, sus despidos masivos, etcétera, etcétera. Ahora, me es una organización si, muy conocida. Claro, está atravesado también, no lo digo por esta agrupación, sino por lo que representa Francia en su posición respecto de los derechos humanos, que diputados libertarios hayan ido a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Astiz, lo digo por el asesinato de las monjas francesas, ¿no? Alice Domont y Léonie Duquet. ¿Esto puede estar presente allí también? Mira, no sabemos porque esas cosas son secretas, no sabemos si esto se va a tratar en la bilateral. Lo que sí tenemos que recordar es que Francia, como todas las grandes democracias y todos los grandes países, tienen una política precisa. Es decir, nunca vamos a escuchar un pronunciamiento oficial por una cosa que en realidad no es oficial. En otras palabras, que unos diputados hayan ido a visitar a unos condenados no quiere decir que el gobierno argentino haya anunciado que los va a liberar. En el caso en que el gobierno argentino decidiera oficialmente liberarlos o condenarles la pena o mandarlos a arresto domiciliario, entonces tengamos la absoluta certeza que el gobierno francés va a reaccionar, porque la doctrina del gobierno francés es Francia no olvida. Bien. Sumamos a Maxi con información. Sí, un poco en función de lo que decía justamente Luisa, el gobierno francés destacaba que le había dado hasta 50 minutos, que era un tema del presidente argentino, de su propia agenda, que no ponía impedimentos, no es que el propio Macron ponía una agenda corta, más allá de que es una jornada en la cual tiene la visita de muchísimos jefes de Estado. Que el tema de lo que había sido el ida y vuelta, incluso el tuit de la vicepresidenta, había quedado en el pasado, y que todo lo que pudiese suceder en el clima de los Juegos Olímpicos, Argentina está jugando dentro de un rato con Francia por el Rugby 7, será un tema deportivo y que no se mezcla. Que no iba a haber menciones justamente por este tema, el tema de las monjas, en tanto obviamente no haya un cambio, y que la reunión está planteada para que se hablen mayormente de primero de un conocimiento, ¿no? Puesto es una reunión que en algún momento se pensó que se podía llegar a tener durante el G7 y que había sido postergada. Es el conocimiento de ambos presidentes. Desde el lugar argentino hay cierta simpatía, lo que dejaban trascender cerca de Milei por Macron, más allá de las diferencias de signo político, y que van a hablar de, insisto, de distintos temas. Ahí tenés un punto re interesante para trasladarle a Luisa, que es la afinidad entre Macron y Milei, siendo que Milei no ha tenido afinidades manifiestas por líderes políticos que no ascriban a lo que él llama las ideas de la libertad. Es como que hizo una excepción con Macron en términos personales, ¿no? Lo estoy sacando de su calidad de jefe de Estado. ¿Cómo lo explicás? No lo explico, pero en realidad es cierto que debe haber mucha más simpatía de parte de Milei que del presidente Macron, que en realidad, como vos bien decías, ideológicamente está en las antípodas de Milei, y en su forma de ser y en su forma de ver las relaciones internacionales y las relaciones interpersonales es un hombre de una prudencia y de una diplomacia absolutamente remarcables. En consecuencia, son dos personalidades completamente diferentes. Y es cierto que es bastante curioso que Milei manifieste esa simpatía por un hombre que es tan diferente a él. Lo último, Luisa, ¿por qué la reunión que se iba a hacer presumiblemente en el marco del viaje del presidente Milei al G7 no se realizó y se va a realizar ahora en este contexto entre Macron y Milei? En realidad, bueno, la reunión del G7, ¿te acuerdas que se hizo? Fue un viaje que él tenía que hacer en junio a París. Milei tenía que venir en junio a París, pero el problema es que en ese momento estábamos en vísperas de las elecciones legislativas europeas, donde todos los pronósticos daban a la extrema derecha ganando esas elecciones. En consecuencia, ningún líder de la Unión Europea podía permitirse el lujo de sacarse la foto, digámoslo brutalmente, con una persona de la ideología de Milei, que es amigo de Vox,
que es amigo de Giorgia Meloni, que es amigo de todos los líderes de extrema derecha europeos. En consecuencia, esto para las elecciones que venían era absolutamente nocivo. Inconveniente, claro. Por esa razón, el Palacio del Elíseo decidió anular esa visita y dejarla para más tarde. Bien. Esta visita es mucho menos complicada diplomáticamente porque acá hay 126 jefes de Estado y de Gobierno y en realidad no son 50 minutos que le dieron de reunión bilateral al presidente argentino. Son 50 minutos que tiene para encontrarse con Macron y después llegar a la embajada. Son brutos, no netos, decís, Luisa. Claro. Está bien. Tal cual, Tal cual. No, tampoco se dice son 10, son 15, son 20. Claro. Muchas veces a uno le dan en una bilateral 20 minutos, el presidente se pasa extiende 3 una hora. horas. Tal cual. Gracias, Luisa. Gracias por tu Gracias a tiempo ustedes. en estos días agitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. buenas Muchas tardes. gracias. Un gusto. Muy bien. Bueno, nos vamos